Muy buenos días, queridos hermanos. Vamos a comenzar el tema de este sábado. Esperando que estén bien todos, sobre todo con cabal salud, tanto física como espiritual, hermanos. Vamos a analizar, hermanos, con este tema un texto muy controversial. Un texto que tiene mucho que ver, ¿verdad?, con la creencia en la inmortalidad del alma. Que sabemos que esta creencia, hermanos, de que hay vida después de la muerte, pues sabemos que sienta las bases del espiritismo, el satanismo en la era actual, hermanos. Es un tema muy importante, hermanos, porque yo les he predicado que el espiritismo va a ser el último gran engaño del enemigo. Tanto es así, ¿verdad?, que él vendrá como un ángel de luz y haciéndose pasar por nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Entonces va a ser el pecado más grande y el engaño más grande hecho a la raza humana, hermanos. Y crean lo que la mayoría del mundo, hermanos, va a caer bajo ese influjo, ese engaño, hermanos. Tiene mucho que ver, imagínense, hermanos, son esa creencia, hermano, viene siendo como un eco, ¿no?, de las palabras de Satanás desde el Edén, de decir que aunque peques, seas lo que seas, no mueres, tú pasas a un plano superior. Cuando Dios dijo que el alma que pecare, esa morirá, hermanos, en Ezequiel 18:4, o en Romanos, ¿verdad?, 6:23, ¿verdad?, la paga del pecado es la muerte, hermanos. Pero el diablo siempre dándole la contra a las palabras de Dios, hermano. Y lo más tremendo, ¿verdad?, que tiene mucha gente que lo escucha y es engañada, hermano. ¿Y todo por qué? Por no estudiar y con detenimiento y reflexión, hermanos, y con oración, estudiar la santa y bendita palabra, hermano, que ahí está toda la verdad. Y nosotros mismos, hermanos, nos ponemos en una posición en la cual es fácil para el enemigo engañarnos. Este tema es bien importante, hermanos, muy importante para este tiempo, ¿no?, que se está ejerciendo un poder satánico sobre el mundo y el diablo está orando con más poder, hermanos. Se está cumpliendo la profecía de la quinta trompeta de Apocalipsis 9, ¿verdad?, de que Dios se le dio las llaves del abismo a Satanás para que obrará con más libertad, hermano, y eso ya lo estamos viendo ante nuestros ojos. Y lo más tremendo es que es en las iglesias, hermano. En las iglesias se está obrando con mucho poder por medio de agentes o ministros, ¿verdad?, que están predicando errores, hermano. Este texto se encuentra en 1 Pedro 3:18 al 22, hermano. Antes de esto, quiero leerles unas citas, hermano, que saqué del espíritu de profecía, referente a esto en Patriarcas y Profetas, capítulo 67, página 738, hermanos. Se llama La magia antigua y moderna. Y vean cómo nos habla bastante sobre esto, hermano, eso de que los muertos pueden hacer algo, que los muertos pueden predicar. De hecho, este texto que vamos a analizar el día de hoy tiene que ver, ¿verdad?, con cuando Jesús estaba muerto, que fue y les predicó a los espíritus encarcelados, hermano, que bajó al infierno a predicarle a toda esa gente que se perdió antes del diluvio, hermano. Y eso, la verdad, añaden palabras al texto que no dice, hermano. Entonces, debemos tener mucho cuidado, hermano, porque el enemigo obra con gente muy, muy elocuente, hermanos, muy elocuente. Quiero leerles algo de esto, tiene mucha relación con el tema. Dice, dice, casi todas las formas de la hechicería y brujería antiguas, hermano, se fundaban en la creencia que es posible comunicarse con los muertos. Vean qué tan importante en Deuteronomio 18:10, hermano, 9 al 12, por ahí, pero en el versículo 10 dice que quien consulta a los muertos, hermano, eso es una abominación para Dios. ¿Por qué? Porque Dios, todas esas
civilizaciones paganas antiguas, hermano. Creían ellas hablar y consultar a los muertos, pero era Satanás quien los estaba dirigiendo, hermano. Por eso Dios te dice en su santa y bendita palabra que no puedes hacer eso porque te va a engañar el diablo, y es una abominación para Dios eso, ¿no? Entonces, por eso quería leerles estas partes, ¿verdad?, que son muy importantes para lo que vamos a ver hoy. Casi todas las formas de la hechicería y brujería antigua se fundan en la creencia que es posible comunicarse con los muertos. Los que practican las artes de la necromancia aseveran tener relaciones con los espíritus de los difuntos y obtener de ellos un conocimiento de los acontecimientos futuros. Escuchen, hermano. A esta costumbre de consultar a los muertos se alude en las profecías de Isaías. Y si dijeren, preguntad a los pitones y a los adivinos, o sea, los pitones son espíritus inmundos, hermano, y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Apelará por los vivos a los muertos? Isaías 8:19, hermano. Esa misma creencia, hermano, en la posibilidad de comunicarte con los muertos, era la piedra angular de la idolatría pagana, hermanos. Amén. ¿Por qué creen que los egipcios, hermano, todos los faraones cuando morían, en sus tumbas les dejaban mucho oro? Se morían con mucho oro. ¿Por qué? Porque ellos decían que con ese oro lo iban a disfrutar en el más allá. Ellos iban a seguir otra vida. Y lo peor, hermano, que los pobres criados, la gente que les servía, los enterraban junto con ellos, hermano, porque tenían que ir para que les sirvieran en el más allá. Nosotros, ¿sí me explico? En serio, hermano, todo esto, hermano, sienta las bases, ¿verdad? El espiritismo, de que no morimos cuando morimos, o sea, valga la redundancia. Esto viene de las creencias paganas, hermano, desde Egipto, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Desde ahí viene todo esto, hermano. Y lo peor de todo, ¿no?, ya está incrustado en el cristianismo, hermanos. Esa misma creencia en la posibilidad de comunicarse con los muertos era la piedra angular de la idolatría pagana. Se creía que los dioses de los paganos eran los espíritus deificados de héroes desaparecidos. La religión de los paganos era así, un culto a los muertos. Escuchen, hermano. Las escrituras lo evidencian. Al relatar el pecado de Israel en Bet-peor, nos dice, y reposó Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales llamaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió. El diablo siempre usa mucho a la mujer, hermanos. En ese tiempo estaban en la ribera del Jordán, ya para cruzar, y desde el otro lado estaba el pueblo de Moab. Era cuando el rey Barak fue contratar al profeta Balaam para que maldijera a Israel, hermano. Pero no podía, porque Dios tenía bendecido a Israel. Entonces, lo que hizo Balaam, le dio la clave, hermano. Le dio la clave, ¿verdad? ¿Cómo podían hacer caer? Dijo, si ellos pisotean los mandamientos o la ley de Dios, dijo, ellos van a ser vulnerables, y es como los puedes vencer. ¿Y qué hizo el rey Balak? Les empezó a pasear a mujeres hermosas en la ribera del río, hermano. Mujeres paganas de moabitas, enseñando, hermanos. Y empezaron a atraer la atención de los hombres de Israel. Por eso aquí te está diciendo bien claro, dice, y reposó Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales llamaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y al pueblo comió, o sea, los hicieron adorar ídolos, hermano, y comer de los sacrificados ídolos, hermano. Hasta ese punto llegaron, inclinóse y se inclinaron a sus dioses. Y llegóse el pueblo a Baal-peor, Números 25, 1 al 3. El salmista nos dice que qué clase de dioses eran ofrecidos estos sacrificios. Hablando de la misma apostasía de los israelitas, dice, allegáronse a sí mismo a Baal-peor y comieron los sacrificios de los muertos, hermano. Salmo 106, 28. Es decir, sacrificios que habían sido ofrecidos a los difuntos. La deificación de los muertos ocupaba un lugar preeminente en casi todo el sistema pagano, como también lo ocupaba la supuesta comunión con los muertos. Y si ustedes observan, hermano, nomás vean, hermano, todos abrir los ojos, observen que todos los santos que tiene la Iglesia Católica, ¿no?, son gente muerta, y la gente ahí está pidiéndoles y inclinándose, venerándolos,
Vean, es exactamente lo mismo. La Iglesia Católica, hermano, metió el paganismo dentro de la religión cristiana, entre comillas, porque ellos nunca han sido cristianos, hermano. Entonces, vean, es exactamente lo mismo, hermano. Todos los santos que veneran en la Iglesia Católica son gente muerta. Se creía que los dioses comunicaban su voluntad a los hombres y que cuando los consultaban les daban consejos de esta índole. Eran los famosos oráculos de Grecia y de Roma. La creencia en la comunicación con los muertos prevalece aún hoy en día, hasta entre los pueblos que profesan ser cristianos, hermano, bajo el nombre de espiritismo, hermano. La práctica de comunicarse con seres que dicen ser los espíritus de los desaparecidos se ha generalizado mucho. Tiende a conquistar la simpatía de quienes perdieron seres queridos. Escuchen, hermanos, a veces se presentan a ciertas personas seres espirituales en la forma de sus antiguos difuntos y les describen incidentes relacionados con la vida de ellos o realizan actos que ejecutaban mientras vivían. En esa forma inducen a los hombres a creer que sus amigos difuntos son ángeles que se ciernen sobre ellos y se comunican con ellos. Los seres que son así considerados como espíritus de los desaparecidos son mirados con cierta idolatría, y para muchos una palabra de ellos tiene más peso que la palabra de Dios. Ahí está. Así está engañando el mundo a la cristiandad en este tiempo, porque esta creencia, hermano, la practican en la mayoría de las iglesias cristianas en la actualidad, no es para que se den una idea, hermano. Pero esa gente, hermano, que bueno, viene que en Apocalipsis 20, cuando la resurrección de muerte, cuando Dios levante a todos los impíos, ya para que después echarlos en el agua de fuego, hermano. Hay una cita en el conflicto de los siglos, hermano, y vean cómo ellos, su carácter, no lo reformaron, hermano, con la muerte. Eso es una mentira, que es una mentira pensar de que en la muerte Dios nos va, cuando uno muere, Dios nos va a dar otra oportunidad, hermano, que podemos regenerarnos. Eso es una gran mentira, hermano. Y eso tiene mucho que ver con el texto que vamos a analizar el día de hoy. Dice que cuando Dios levanta a todos estos impíos, dice, entre aquella inmensa muchedumbre se cuentan numerosos representantes de la raza longeva que existía antes del diluvio, hombres de estatura elevada y de capacidad intelectual gigantesca, que habiéndose ido al dominio de los ángeles caídos, consagraron toda su habilidad y todos sus conocimientos a la exaltación de sí mismos. Se volvieron egoístas, ególatras, hombres cuyas obras artísticas maravillosas hicieron que el mundo idolatrase a su genio, pero cuya crueldad y malos ardides mancillaron la tierra y borraron la imagen de Dios, de suerte que el Creador los hubo de raer de la superficie de la tierra. Y escuchen, hermano, ahí hay reyes, generales que conquistaron naciones, hombres valientes que nunca perdieron una batalla, guerreros soberbios y ambiciosos, cuya venida hacía temblar reinos. La muerte no los cambió, hermanos. Al salir de la tumba, reasumen el curso de sus... La muerte no los cambió, hermanos. Al salir de la tumba, reasumen el curso de sus pensamientos en el punto mismo en el que la dejaron. Se levantan animados por el mismo deseo de conquista que los dominaba cuando cayeron, hermanos. O sea, se levanta con el mismo espíritu satánico, hermanos. No cambiaron eso. Es una mentira eso de que la muerte Dios nos va a dar otra oportunidad, hermanos. Eso es una gran mentira, hermano. Vamos a analizar el texto, hermano. Se encuentra en 1 Pedro 3, 18 al 22. Y dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, hermano. Ojo con esto, ¿sí? En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, hermano. Tremendo esto. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en los cuales pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua, ¿sí? El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Cristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades, hermano. Este texto, hermano, lo utilizan para decir que Cristo bajó y les predicó
en lo que duró él en la tumba, hermano. Todo lo que él duró muerto. Bajó al infierno y les predicó a los espíritus encarcelados, ¿no? Porque acuérdense que ellos creen que ahorita en este momento la gente se está quemando en el infierno, que hay gente que está sufriendo los fuegos eternos, hermano, y que Cristo les dio otra oportunidad. Imagínense eso, hermano. Ponen cosas al texto que jamás dicen, hermano. Vamos a analizarlo. Este texto, hermano, se ha torcido por muchos cristianos hoy. Le agregan palabras a este pasaje y hacen que diga lo que no dice, en relación a la creencia de la inmortalidad del alma o a la vida después de la muerte. Pues debemos de poner mucha atención para no ser confundidos si veamos los versos 18 y 19. Aquí es donde añaden palabras que el escritor original no dice, hermano. ¿Por qué? En el 18 y 19 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ellos dicen, hermano, que mientras Cristo estuvo muerto, descendió al infierno a predicar las nuevas de salvación a los muertos antes del diluvio. En otras palabras, mientras su cuerpo estaba muerto, su espíritu fue y predicó a los espíritus de los difuntos de la época del diluvio, que murieron desobedeciendo a Dios. Les acabo de mostrar una cita del espíritu de profecía donde dice que esa gente, cuando sea la resurrección de los impíos, hermano, esa gente nunca cambió su carácter, nunca lo reformaron, hermano. No hay otra oportunidad, hermano, cuando mueres. La oportunidad está aquí, en vida, hermano, para que escojas a Cristo como tu salvador personal, hermano, y enmendes tu mente y tu corazón y tu vida, hermano. Ya cuando mueres, ya, ahí ya se selló tu destino, hermano, para vida o para muerte eterna, hermano. Por eso ahorita es tremendo, hermano, yo con todo respeto lo digo, pero necesitamos entender y abrir los ojos. O sea, ahorita toda la Iglesia Católica inventó que el novenario, que para dirigir el espíritu de la persona a la gloria o a los pies del Señor o al cielo, vaya. Es increíble cómo han inventado cosas, hermano. Todo eso es en vano, de nada sirve. En cuanto muere la persona, hermano, ya se selló su destino. Y ellos inventan y la gente les cree. Y ahí está la gente. ¿Por qué? Porque como pecadores que somos, queremos una esperanza de ese tipo, hermanos. Queremos tener algo que a de dónde agarrarnos. Pues está tremendo, hermano. Necesitamos cambiar nosotros. Entonces dice que fue y le predicó cuando estuvo muerto a su espíritu, a los que murieron desobedeciendo a Dios. Aquí Cristo le estaba dando una segunda oportunidad de salvación, hermano. Eso es lo que ellos predican respecto a ese versículo que les acabo de leer, hermano. Pero el pasaje jamás dice que el alma de Jesús descendió al infierno, hermano. Se inventan cosas alrededor de ese versículo que jamás la Biblia enseña y lo dice, hermano. Jamás dice que el alma de Jesús descendió al infierno. Recuerden que ellos creen que el alma es el espíritu, hermano. Tampoco dice que Jesús predicó las buenas nuevas de salvación. Ojo con esto, hermano. Tampoco dice que predicó a los espíritus de los difuntos, ni que les está dando una segunda oportunidad a los que vivieron antes del diluvio. O sea, que los que interpretan este pasaje de esa manera están añadiendo palabras o ideas que el pasaje jamás dice, hermano. Ahora veamos varios puntos que debemos tomar en cuenta al analizar este texto y estudiarlo en detalle, hermano. La Biblia jamás enseña, hermano, enseña que hay dos oportunidades de salvarse. Una cuando se vive y otra cuando uno está muerto, hermano. Jamás la Biblia enseña eso. La única oportunidad que tienes, hermano, de reformar tu carácter y ser idóneo para ir al cielo es en la vida, hermano, cuando estás vivo. La Biblia no habla de esto, al contrario nos dice en Hebreos 9:27 que hay una sola oportunidad y es cuando uno vive de aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal y después de muerto viene el juicio, hermano, eso es cierto. Dice que es una sola vez, hermano, y mueres y viene el juicio, hermano. Hasta ahí se te va a enjuiciar. La Biblia nos enseña que la oportunidad de salvación es hoy, hermano. En ella tenemos varios textos que avalan este concepto. Jesús no puede darle dos oportunidades solo a los antidiluvianos, porque si Jesús hiciera eso, hermano, entonces todos los demás, gente que no murió en Jesús, pues al final le iban a reclamar, ¿verdad? Pues cómo nomás a los antediluvianos les diste una segunda oportunidad. Todo es una incongruencia tremenda, hermano, de los que enseñan todo esto de estas personas, ¿eh?
tuercen la Biblia descaradamente, hermano, para meter ideas que la Biblia jamás enseña. 3. La Biblia nos enseña que los muertos nada saben, hermano, que no tienen conciencia. Eclesiastés 9:5. Si los muertos no tienen memoria y conciencia, entonces ¿cómo Jesús le fue a predicar a ellos si estos nada saben, hermano? En Eclesiastés 9:5 dice que los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, hermano. Su odio, su amor, su envidia, todo feneció ya. Nada tienen ya más que ver en todo lo que sucede bajo el sol, hermano. Eso lo enseña la Biblia muy claro. No hay vida, hermano, no hay conciencia después de la muerte. 4. También debemos tomar en cuenta que los antediluvianos estaban en la condición del pecado imperdonable. O sea, su condición era irreversible, hermano. Aunque Dios les hubiera dado otros 120 años, hubiera sido inútil. Y aunque Cristo mismo les hubiera predicado, de nada hubiera servido. Esto lo podemos ver en Génesis 6:5, hermano. Todos sus pensamientos y designios era de continuo al mal. Contristaron el Espíritu Santo, hermano. Ahí una vez le pregunté a un hermano, digo, bueno, ¿y qué hubiera pasado si en vez de nomás los 8 personas que se salvaron, Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 esposas? Le digo, eran 8 personas. ¿Qué hubiera pasado si hubieran salvado 2 personas, más que 2 personas si se hubieran subido extras al arca, hermano? Y si se hizo esa pregunta, dice, no, pues hubiera estado bien, hermano. No, hermano. Dios jamás se equivoca. Dios sabía que ellos ya sus continuos, sus pensamientos, precisamente esto que les acabo de leer, este cuarto punto, tiene que ver con eso, porque Dios jamás se equivoca, hermano. Eran 8 personas las que se iban a salvar. Ellos tenían, o sea, Noé y su familia. Si se hubiera subido otra persona, no se iban a subir con la justicia de nuestro Señor Jesucristo, y eso indicaría que Dios se equivocó, y Dios no se equivoca, hermano. Dios jamás se equivoca. Entonces era imposible que se subieran otras personas. Estaba la puerta abierta, pero Dios sabía que no lo iban a hacer. ¿Por qué? Porque sus corazones ya eran de continuo mal, ya no había nada bueno en ellos. Al contrario, atacaron a Noé, hermano, lo querían linchar. Era gente mala, hermano. Entonces debemos tener, es cuestión de analizar un poquito las cosas, hermano. Su conciencia estaba cauterizada, hermanos. Es obvio que si no aceptaron a Jesús en vida, menos después de muertos. Si no restauramos nuestro carácter en vida, hermanos, después es imposible, hermano. Cuando estás en la tumba, pues ¿cómo? Si estás en inconsciencia. La condición de los perdidos en la segunda resurrección, hermano, será la misma. Así como murieron hablando de enfermedades y defectos de carácter, es la cita que les acabo de leer del conflicto de los siglos, hermano. Se levantaron, hermano, sin el carácter reformado, siendo malos como murieron, hermano, con las mismas enfermedades y con los mismos defectos de carácter, hermano. Apocalipsis 9, 20 y 21, este es un vislumbre de su condición, al igual que estaban los antediluvianos. Esto será imposible que cambien. Apocalipsis 9, 20 al 21. A ver. Dice, observen, hermano, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron, ahí está, hermano, de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce. Escuche, hermano, eran idólatras, hermano, adorando imágenes, a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y la de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos, hermanos. Ahí está. Tremenda cita, hermano. Estos 4 puntos anteriores, hermanos, que les menciono ahorita, vamos a tenerlos en mente. Ahora vamos a estudiar con profundidad este texto. 1 Pedro 3:18. En la segunda parte del texto dice que para poder llevarnos a Dios tenía que morir en la carne, pero antes de esto dice que una sola vez, y después fue vivificado en el Espíritu. ¿Por qué, hermano? Porque cuando los justos, hermano, cuando ya si llegamos a la tumba, va al Seol,
Cuando Cristo venga por segunda vez y nos levante, hermano, vamos a ser vivificados en el Espíritu, hermanos. Ahí es cuando vamos a ser vestidos de inmortalidad, hermano, sin enfermedades, sin nada, y como morimos en nuestro Señor Jesucristo con una mente idónea para ir al cielo, hermano, lo único que va a hacer Dios es que te va a regresar tu conciencia, hermano, y te va a regresar tu carácter. Eso te lo va a poner en tu mente, porque esto fue lo que tú reformaste, hermano. Entonces, vamos a ser vivificados en el Espíritu. Es lo mismo que dice el texto, el verso 18, hermano. Muerto en la carne, o sea, Cristo fue al sepulcro en su cuerpo mortal, hermano. Hebreos 5:7. Hebreos 5:7. Vamos aquí. Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Cuándo fue cuando Cristo clamó y pidió? Los días cuando estaba vivo, hermano, cuando estaba vivo en su carne, hermano. Los días de su carne, cuando Cristo estuvo aquí en su cuerpo débil, frágil, igual que nosotros. En la expresión de Pedro en el verso 18 nos dice que Cristo murió en la carne, en su cuerpo débil y frágil, y después descendió al sepulcro, a la tumba, y enseguida dice, pero que fue vivificado en el Espíritu, hermano, cuando nuestro Señor Jesucristo, hermano, lo resucitó el Padre, hermano. Amén, al tercer día. Veamos otros pasajes donde se usa esta expresión. Juan 5:21, el Padre a los que quiere vivifica estando muertos. Misma palabra que aparece en el original en griego, hermanos. Amén. Y el otro pasaje, Romanos 8:11, misma expresión. Dios es el que da vida. Y al igual que Juan 6:63, hermano. Entonces, como conclusión, Cristo murió en su cuerpo mortal y después resucitó o fue vivificado por el Espíritu del Padre, que es el que da vida, y así darnos la oportunidad de llegar al Padre, hermano. Primera de Corintios 15:42 al 44. Si vamos a leer ese texto. Primera de Corintios 15. Dice, así también es la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción y resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Ahí está, hermano. Vamos a resucitar transformados, al igual que nuestro Señor Jesucristo, ya cuando salió de la tumba, pues imagínense, hermano. El Hijo del Dios Altísimo. Primera de Pedro 3:19. Hechos 1:10. El contexto aquí es que Cristo predicó después de resucitar, no cuando estaba muerto, hermanos. Vamos a ver 1 Pedro 3:19, vamos a leerla. Primera Pedro 3:19. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Esto hablando del texto del que estamos dando. Hechos 1:10. El contexto correcto aquí es que Cristo predicó después de resucitar, hermano, no cuando estaba muerto. Observen al final del verso 18, vivifican el espíritu. Y principio del verso 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus, hermano. Acuérdense que la Biblia fue dividida en versos, hermano. La Biblia no estaba dividida antes, pero para nuestra comprensión muchas veces, pero aquí no nos ayuda. Pero la narrativa es seguida, hermano. Por eso dice en el 18, ¿verdad? Pero vivificando el espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Cómo? A los espíritus, hermanos, que estaban encarcelados o presos en el pecado, hermano. Eso es lo que significa o lo que dice ese texto, realmente, hermano. Aquí la palabra correcta no es proclamó, no predicó de predicar, hermanos. Proclamó su victoria, ¿sí? Por la muerte. ¿Y por qué? Porque de ahí acuérdense que cuando esos 40 días que Cristo resucitó, hermano, fue cuando se convirtieron los 12 apóstoles, los 11 apóstoles, vaya, porque ya Judas pues, murió. Pero de ahí fue cuando ellos se convirtieron realmente, hermano, y ese mismo espíritu vivificado a nuestro Señor Jesucristo, Cristo se lo transmitió. ¿Por qué? Porque cuando estaban ellos en el aposento alto,
por miedo a los romanos y a los judíos, hermano. Estaban ahí encerrados con miedo, que cuando llegó Cristo y se les apareció, ¿qué dijo? Y les dio su Espíritu Santo, hermano. Cristo ahí les dio una parte del Espíritu, y le dice que de ahí salieron a predicar con poder, hermano. Y la totalidad se los dio en el día de Pentecostés, hermano. Cuando ya Cristo ascendió al cielo y ya les envió en su totalidad la lluvia temprana, o su Espíritu en su plenitud, hermano, a los apóstoles. En la palabra él se iba, en Hechos 1:10, es la misma palabra de 1 Pedro 3:19, hermanos, el cual también fue, y jamás indica que Jesús fue para abajo o al infierno, como ellos indican. Al contrario, Jesús fue para arriba y se sentó a la diestra del Padre, que eso nos lo dice el versículo 22 en el contexto correcto, hermano. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Amén, hermano. Entonces, hermano, tuercen las escrituras de una manera descarada, hermano, para enseñar algo que no existe, hermano. Lo que no enseña o nos da una idea más completa son los versos 21 y 22. Final verso 21, por la resurrección de Cristo, el verso 22, quien habiendo subido al cielo, misma palabra en los textos originales en griego del versículo 19 y de Hechos 10, hermano. Ahí está, hermano. Tremendo cómo cambian todo, hermano, para vender o enseñar una idea torcida. Porque si ustedes observan todo eso que enseñan, esos textos jamás dice eso, hermano. Añaden palabras al texto que la Biblia, que Dios jamás dijo allí, hermano. Ahora analicemos la palabra predicar, hermano, del versículo 19. Aquí la palabra que aparece en griego es keruso, que significa anunciar, proclamar y pregonar. O sea, no predicó las buenas nuevas del Evangelio como enseñan algunos a los espíritus de los difuntos, hermano, sino que simplemente Cristo proclamó su victoria sobre la muerte, lo que les comenté, y sobre Satanás y sus demonios, por medio de su resurrección, al igual que nosotros en el tiempo de la resurrección de los justos, en 1 Corintios 15, 51 y 56. Exactamente así cuando Cristo vuelva por segunda vez, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, así que los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí es cuando nosotros vamos a proclamar la victoria sobre la muerte, así como Él la proclamó, hermanos. Y sí es cierto, ahí aparece la palabra keruso en griego, hermanos. Lucas 10:21. Lucas 10:21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque a ti te agradó. Qué tremendo, hermano. Segunda de Pedro 2:4-5. Segunda de Pedro 2:4-5. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, hermano, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, ¿sí? Para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antediluviano, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, hermano. Ahí está. O sea, lo que quiero con estos textos que estoy leyendo, hermano, es que ustedes vean, hermano, que ya no hay salvación cuando uno muere, hermano. Para que quede eso bien clarito, hermano. Y luego ya viene Judas 1:6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que guardaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ahí está, hermano. Estos demonios, hermano, sí, o sea, proclamó su victoria sobre los demonios y los está reservando para el juicio en el gran día del Dios Todopoderoso, hermano. Espíritus se refiere a los ángeles caídos, hermano. Dice el desierto a las gentes que un poderoso ángel descendió del cielo y parándose en la tumba de Cristo proclamó: Jesús, Hijo del Dios Altísimo, sal fuera. Y Cristo salió vencedor sobre Satanás, hermano. Amén. Yo soy la resurrección y la vida.
Mi Padre me ha dado vida para que así otros vivan. Y así este segundo Adán le arrebató el poder a Satanás como príncipe de este mundo, derecho que le fue arrebatado al primer Adán. Por eso Cristo dijo en Juan 12, 30 al 33, viene la hora en la cual el príncipe de este mundo será echado fuera. Cristo, hermanos, no predicó en su resurrección, sino proclamó, anunció, pregonó su victoria sobre los espíritus o demonios en la cruz del Calvario. Amén, hermano, eso es cierto, hermano. Colosenses, vamos aquí una cita, hermano. Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados de las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario, hermanos, ahí está. Acuérdense que Adán perdió el ser príncipe de este mundo, hermano. Adán cuando Satanás lo venció en el Edén, hermano. Entonces, el diablo se proclamó príncipe de este mundo, y Cristo lo dijo, al príncipe de este mundo, viene a mí, ¿ya? Y en mí nada encuentra, hermano. Entonces Satanás se atribuyó ese derecho que le correspondía al primer Adán, hermano. Y Cristo vino, que Cristo es el segundo Adán. Cristo vino y Cristo sí lo venció, hermano. Lo venció sin usar su poder divino, como un ser humano cualquiera, cumplió los 10 mandamientos y lo venció en la cruz del Calvario, hermano. Por eso dice que los exhibió públicamente y los despojó a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario, hermanos. Entonces Cristo no predicó en su resurrección, hermanos, sino proclamó, anunció, pregonó su victoria sobre los demonios en la cruz del Calvario. Amén, hermanos. Este es este texto, hermano, que es un texto controversial que debemos de analizar, hermanos. Debemos de analizar porque muchas veces, hermanos, somos muy dados a no estudiar, hermano, no pide a Dios una guía. Y el demonio, bueno, créanlo que es muy fácil que nos engañe, hermanos. No se nos engañe. La cita que les decía yo de Deuteronomio 18:10 dice, no se ha hallado en ti ni quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego. O sea, hablando de las naciones paganas, hermano. Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, hermano, porque esto es una abominación para Jehová tu Dios. Porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, mas a ti no se te ha permitido esto, dice Jehová tu Dios, hermanos. Dios me los bendiga, hermanos. Que es una gran bendición este pequeño análisis de ese texto. Y pues, es palabra de Dios, hermanos. Porque Dios quiere que en este tiempo pues no seamos engañados, hermano. Cristo en su sermón profético dice que la gran mayoría del mundo va a ser engañada, hermano. Y créanlo que el engaño más grande que está preparando Satanás, y ya lo estamos viendo, hermano, es por medio de esta creencia.